Muy buenas noches, amigas y amigos de Latin Juris. Bienvenidos a este nuevo espacio de análisis, de intercambio en el conocimiento jurídico. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la participación del doctor Salim Zaidán, quien es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, experto en derechos humanos y constitucionalista. Invitamos al doctor Salim Zaidán en esta ocasión con el objeto de analizar los resultados de la consulta popular del 4 de febrero de 2018, así como la solicitud de medidas provisionales dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la pregunta número 3 del referéndum del 4 de febrero. En este sentido, a modo de introducción, vale mencionar que el presidente de la República del Ecuador, el licenciado Lenín Moreno, propuso, entre otras preguntas, una pregunta número 3 de referéndum que tenía que ver con la cesación de funciones de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana para que puedan ser reemplazados por un Consejo de Participación transitorio. Y en este sentido, esta pregunta se puso en conocimiento de la Corte Constitucional con el objeto de que emita un dictamen de constitucionalidad. Cuando se presentó este requerimiento, algunos consejeros de esta institución presentaron amicus curiae ante la Corte Constitucional porque consideraban que se vulneraban sus derechos constitucionales para que en su dictamen pudiese pronunciarse en ese sentido. Sin embargo, como la Corte Constitucional no se pronunció dentro del plazo legal, el presidente de la República procedió con la emisión de decretos ejecutivos convocando a referéndum y la consulta popular, entre los que se determinaba esta pregunta. Es decir, se consideró que existía un dictamen ficto y por lo tanto efectivamente se realizó tal convocatoria. En virtud de la convocatoria, 3 consejeros de esta institución solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitud que no fue atendida hasta la presente fecha. Sin embargo, ya se dio el referéndum sobre la pregunta en mención y posteriormente se dio un informe por parte de expertos electorales de la OEA que dieron motivo para que la Comisión Interamericana solicite a su vez a la Corte Interamericana medidas provisionales en relación con esta pregunta. Este es el contexto en el que vamos a realizar el análisis correspondiente. En este sentido, doctor Zaidán, ¿existió o no dictamen por parte de la Corte Constitucional? Buenas noches, Damián. Gracias por la invitación y un saludo también a toda la comunidad que representas. Yo considero que sí existió un dictamen favorable por parte de la Corte Constitucional a consecuencia de la falta de pronunciamiento dentro del término de 20 días. El artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece un término para la emisión de este dictamen. La inobservancia de este término produce como consecuencia la configuración de un dictamen ficto, ¿sí? Un dictamen tácito, que da paso a la consulta popular y le daba al presidente de la República la posibilidad de generar los decretos ejecutivos para que disponga el Consejo Nacional Electoral la convocatoria a consulta popular. Eso es lo que ocurrió, es decir, respetó el procedimiento del proponente. Quien no respetó el término fue la Corte Constitucional. Sin embargo, los interesados en esta pregunta básicamente señalaban de que la Constitución establece de que en todos los casos debe de existir dictamen de constitucionalidad. ¿No existe en ese sentido contradicción entre lo que establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales con lo que dice la norma constitucional? Tú tienes en el artículo 104 de la Constitución una disposición muy clara, que efectivamente dice que se necesita de dictamen previo de constitucionalidad, un control previo de constitucionalidad en todos los casos.
¿sí? Sin embargo, el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales te establece un término para la emisión del dictamen. La consecuencia de incumplir con ese término es que se considera el dictamen como favorable. Esa disposición, si es que se considera inconstitucional, pues tiene que ser demandada ante la Corte Constitucional. Eso no ha ocurrido, de tal manera que está vigente, se presume constitucional y obviamente puede ser aplicada. Solamente si es que se demanda la inconstitucionalidad y se expulsa del ordenamiento jurídico por inválida, por inconstitucional, pues obviamente no podrá ser aplicada, pero mientras no se presente la demanda y no existe un pronunciamiento de la Corte sobre el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, pues tenemos un término para emitir dictámenes que, si no se respeta, obviamente configura esta figura del dictamen ficto o dictamen tácito, que es un dictamen favorable para la realización de la consulta popular. Lo deseable obviamente es que exista un dictamen expreso. De hecho, los expertos electorales de la OEA así lo han manifestado. Ok, bien. Como lo señalaba anteriormente, 3 consejeros actuales del Consejo de Participación Ciudadana solicitaron a la Comisión Interamericana medidas cautelares, medidas que hasta la presente fecha no han sido otorgadas. Sin embargo, la Comisión Interamericana lo que hizo fue solicitar a la Corte Interamericana medidas provisionales en relación con esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entonces entre medidas cautelares y medidas provisionales? Las medidas cautelares son solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano cuasi judicial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las medidas provisionales, en cambio, pueden ser ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano judicial del Sistema Interamericano. Además de eso, tú tienes en la Comisión Americana sobre Derechos Humanos la competencia de la Corte para dictar medidas provisionales. En la Convención no está la competencia de la Comisión para dictar medidas cautelares, pero sí está la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicite a la Corte medidas provisionales. Y eso está también desarrollado en el artículo 76.2 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala claramente que cuando estime pertinente la Comisión Interamericana, para asegurar el mejor efecto de las medidas, puede la Comisión recurrir a la Corte y pedirle que dicte medidas provisionales. Eso es lo que ha hecho en este caso el 6 de febrero la Comisión Interamericana, de acuerdo a un comunicado de prensa. Lo lamentable es que el conocimiento sobre esta solicitud se da por la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no por una notificación formal a las partes involucradas. Se debía haber informado a las partes involucradas el envío de esta solicitud a la Corte Interamericana y no publicar un comunicado de prensa para que conozcamos de esta solicitud a través de un comunicado y no de una decisión concreta de la Comisión Interamericana, que hasta ahora no la conocemos, que no se ha hecho pública. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos deberá resolver de manera pronta, oportuna, este pedido de medidas provisionales. Okay. Ciertamente la consulta popular, digamos en términos generales, ¿no? Porque propiamente la pregunta número 3 del referéndum, a pesar de que no se ha dado a conocer al público oficialmente los resultados, es de conocimiento público. Sin embargo, que el Consejo Nacional Electoral del Ecuador ha señalado que el sí gana en esa pregunta. En ese sentido, la eventual concesión de las medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana, ¿qué efectos causaría entonces frente a esta decisión ya tomada por el pueblo? Tú tienes cerca de 8 millones de votantes que han votado sí en la pregunta 3, ¿sí? Al votar sí por la pregunta, se entiende que también aprueba el anexo. ¿Qué es lo que establece la pregunta 3? 3 cosas: reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, porque va a haber una nueva forma de elección, una elección popular en la que participen los ciudadanos. Por otro lado, también la terminación anticipada de funciones de los actuales consejeros. Y finalmente, la potestad que van a tener los consejeros de transición para evaluar a las autoridades en
funciones y la posibilidad que también tendrían de terminar anticipadamente las funciones de aquellas autoridades mal evaluadas. Eso ha preocupado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado que podría este caso reunir los 3 requisitos para la concesión de las medidas provisionales: extrema gravedad, urgencia y posibilidad de producir daños irreparables. ¿Cómo ha sustentado la Comisión Interamericana el primer requisito, la extrema gravedad? Diciendo que, en este caso, el mecanismo de participación popular podría haber sido utilizado para evadir el procedimiento de destitución de los consejeros. ¿Y eso por qué? Porque se prevé en el actual ordenamiento jurídico una sola posibilidad para cesar en funciones a los actuales consejeros, que es la destitución por enjuiciamiento político, ¿sí? Según el artículo 130, los consejeros son objeto de enjuiciamiento político, son sujetos pasivos de enjuiciamiento político. Pero sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se detiene a analizar que la soberanía radica en el pueblo y que el fundamento, la voluntad del pueblo es el fundamento de la autoridad. De tal manera que la permanencia en los cargos de una autoridad obviamente tiene que estar también supeditada a la voluntad popular. Si el pueblo en este caso se pronunció mayoritariamente por terminar anticipadamente las funciones de estos consejeros, pues esa decisión ha sido tomada por el pueblo, legítimamente por el pueblo, a través de la activación de un mecanismo de democracia directa. La cesación en funciones puede darse por muerte, por destitución, obviamente después del debido proceso, y también, como en este caso, por decisión del pueblo. Eso no va a entrar en ningún ordenamiento jurídico como causal expresa de cesación en funciones, pero es más que una causal válida para cesar en funciones a los consejeros. Entonces, en este caso, la urgencia que ha sido sustentada por la implementación de las medidas, por la implementación de los resultados de la consulta popular y la irreparabilidad por la cesación en funciones que estaría próxima a ocurrir, me parece que no son argumentos válidos de la Comisión para solicitar medidas provisionales a la Corte. Y yo estoy seguro que la Corte no otorgará estas medidas provisionales. Bien, ciertamente a nivel interamericano existe esa posibilidad. Sin embargo, si consideramos la experiencia boliviana reciente, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, a pesar de que el pueblo boliviano había tomado una decisión en consulta popular, concretamente, por ejemplo, en el caso de la reelección indefinida, el tribunal dijo que eso era restrictivo de derechos. ¿Existe esa posibilidad también en el Ecuador, doctor? A mí me parece que el momento en que se activa un mecanismo de democracia directa, el momento en que el pueblo es consultado y se manifiesta en contra del sistema de reelección indefinida, por ejemplo, tenemos que respetar esos resultados. El momento en que interviene un órgano de control constitucional, ¿sí?, para afirmar que en este caso ese sistema restringe derechos, está desacatando la voluntad popular. Creo yo que la Corte Constitucional obviamente siempre enfrenta una dificultad contramayoritaria, ¿no? La decisión de la mayoría tal vez es aprobar la prohibición de la reelección, digamos. Y sin embargo la Corte Constitucional en un determinado país puede prohibición. Ciertamente esa es la tensión que se produce siempre entre el órgano constitucional y los mecanismos de democracia directa, la decisión de las mayorías, a través de la democracia representativa o a través de la democracia directa. Pero yo sí creo que hay que respetar la voluntad popular ante todo. En este caso, por ejemplo, la ciudadanía se ha pronunciado mayoritariamente en contra de la reelección indefinida, para que se suprima la reelección indefinida y volvamos a la reelección limitada. Se ha pronunciado para que se reestructure el Consejo de Participación Ciudadana, para que cesen en funciones los actuales consejeros, y yo creo que hay que crear este Consejo Transitorio, aunque hayamos tenido reparos. Yo particularmente fui una de las personas que votó no en la pregunta 3, sin embargo, debo respetar la voluntad de la mayoría que se manifestó mayoritariamente por el sí en esa pregunta, y tenemos que dar paso al Consejo de Transición. Ese Consejo de Transición tendrá que ser integrado a través de las 7 ternas que envíe el Ejecutivo y a través de la decisión que tome la Asamblea Nacional. Esperemos que sea responsablemente, tomando en cuenta a los ciudadanos, a los gremios, a las cámaras,
a sectores representativos de la sociedad, porque yo creo que las decisiones del poder público se legitiman cuando obviamente se aseguran espacios de participación ciudadana. Muchísimas gracias, doctor Saidán, por su tiempo. Muchísimas gracias también a ustedes, amigos, por seguirnos en este espacio. Pues son algunos de los elementos de juicio para que podamos tener en cuenta qué es lo que puede pasar jurídicamente con estas decisiones que ha tomado el pueblo ecuatoriano y con las eventuales decisiones que puede tomar el sistema interamericano en relación con el Ecuador y las cortes, la Corte Constitucional en el derecho interno. Así que son algunas valoraciones que se tienen y desde luego les invitamos también a participar en el debate, a contribuir para que sigamos fortaleciendo estos espacios de análisis, pero sobre todo para fortalecer la democracia. Muchísimas gracias, doctor. Yo quisiera agregar algo, también, para que tenga claridad la comunidad de Latin Juris sobre cuál sería el alcance de la medida provisional que dicte la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que conceda el pedido de la Comisión Interamericana. Es que se abstenga, el Estado ecuatoriano se abstenga de destituir a los consejeros. Creo que está mal utilizado el término destitución, no se habla de una destitución en este caso, es de una cesación de funciones por voluntad popular. Y por otro lado, es que se abstenga de crear el Consejo Transitorio, porque ha considerado que eso puede poner en una situación frágil al Estado democrático de derecho, así lo ha dicho la Comisión Interamericana. Hay que estar atentos para ver si en este periodo de sesiones la Corte Interamericana toma una decisión sobre las medidas provisionales que le han solicitado, o si queda pendiente la resolución por parte de la Corte Interamericana. En todo caso, yo exhorto a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos niegue esta solicitud de medidas provisionales porque definitivamente no cumple con los requisitos de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad. Y te agradezco también por el espacio. Es muy importante la labor que ustedes realizan para la difusión del derecho y la profundización del debate. Muchísimas gracias, doctor Salim Saidán. Muchísimas gracias a ustedes, amigos que nos siguen. Será hasta una próxima ocasión.